Periodismo hoy. Avatares, riesgos y transformaciones del oficio de informar. Qué gusto saludarles, les damos la bienvenida a una emisión más de Periodismo Hoy, este programa en el que contribuimos de alguna manera a la alfabetización mediática de todos y todas, sean o no periodistas, donde hablamos de temas de periodismo y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que tiene que ver con la calidad del periodismo. Como siempre es un placer acompañarles, yo soy Andrés Solís y con mayor placer recibir en estos micrófonos a mi queridísima amiga, colega, cómplice, compañera de este espacio, Alexia Cervantes. ¿Cómo estás? Encantada de saludarte, Andrés. Y pues sí, en un contexto donde, digamos, el periodismo, lo hablamos todo el tiempo aquí en Periodismo Hoy, el periodismo que en México enfrenta desafíos críticos como el tema de la seguridad, de la precariedad laboral, de la presión de los cambios tecnológicos, pues está el Premio Nacional de Periodismo que justo busca reconocer y fortalecer esta labor que, insistimos, tiene que estar comprometida siempre con la verdad, con la justicia, con el acceso a la información, y de esto vamos a hablar el día de hoy. Porque este año el jurado, que estuvo encabezado por Bruno Hernández Levy, que es jefe del Departamento de Cultura Digital de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, pues se encargó de seleccionar estos trabajos que tienen un abordaje mucho desde temas sociales, pues de lo humano, la parte del sufrimiento, la parte de las vivencias, y que para eso sirve mucho el periodismo, ¿no? Y que son temas además de gran relevancia en la agenda pública, como la desaparición forzada, el cambio climático, solo por mencionar algunos. De esto vamos a platicar hoy precisamente en nuestra sección de entrevista, pero ¿qué te parece, Alexia? Si como siempre, antes de arrancar, vamos a escuchar las recomendaciones de la semana en la agenda Periotips. Periotips. Noticias y recomendaciones de la agenda periodística de hoy. Iniciamos con nuestras recomendaciones. UDG Virtual te invita a ser parte del Diplomado en Marketing Digital. Está dirigido a personas que deseen potencializar las estrategias de mercado en medios digitales en su área de trabajo o que les permite impulsar algún proyecto de emprendimiento propio. El objetivo del diplomado es diseñar estrategias de marketing digital con base en el análisis del mercado en consumidores, empresas y entornos digitales con la finalidad de elevar las ventas y el posicionamiento de un producto o un servicio dentro de una organización. Dará inicio el 30 de enero del 2025. Para más información, visita la página web www.educacioncontinua.udgvirtual.udg.mx. Cursiva te invita a participar en el curso en línea sobre guión y narrativa de podcast. Está dirigido a personas interesadas en comenzar un podcast y que buscan producir contenido de calidad. También pueden participar periodistas y comunicadores que quieran argumentar su difusión al contar historias o informar. El objetivo es dar a conocer el panorama actual del podcasting e identificar los distintos géneros y formatos de podcast y sus características, además de desarrollar una idea original para un podcast seleccionando el tema, la audiencia y la estructura. Se llevará a cabo del 13 de enero al 23 de marzo del 2025. Para más información, visita la página web www.cursiva.com. UDG Virtual te invita a participar en su taller de lectura y redacción de textos académicos. En este curso, el estudiante desarrollará habilidades de lectura y escritura académica con la finalidad de construir una intención comunicativa y una postura crítica en la redacción de textos. Está dirigido a personas que quieran reconocer los conceptos de la comprensión de lectura y criticidad, así como planificar un texto académico y llevar a cabo una correcta escritura. Para más información visita la página web www.educacioncontinua.udgvirtual.udg.mx.
Gracias por su atención a esta NotiAgenda PerioTips. Pues ahí están las recomendaciones de la agenda PerioTips, y si tienen por ahí algún evento que quieran compartir con la comunidad de Periodismo Hoy, nos pueden hacer llegar un mensajito a nuestras vías de comunicación. En Facebook nos encuentran como Periodismo Hoy, en X estamos como @hoyperiodismo, y también tenemos un podcast, el podcast de esta emisión, de todas las emisiones del último año, lo podrán encontrar en www.medioradio.edu.mx para que lo puedan descargar y compartir con quienes ustedes quieran. Y también aprovechar a todas las personas que siempre se toman un minuto para escribirnos, mandándonos un mensaje de que están pendientes de las transmisiones, agradecer personalmente a quienes se han solidarizado con quienes trabajamos bajo el criterio de profesionales aquí prestando servicios profesionales a esta emisora, con esta crisis que todavía seguimos enfrentando con el tema de los pagos. Pero bueno, aquí estamos porque ustedes merecen contenidos de calidad. Y bueno, también vamos a aprovechar para dar las primeras pistas de nuestra sección Un Día en la Prensa, este espacio donde hablamos de diferentes sucesos que han sido trascendentales en la historia de la humanidad y que pues también tuvieron un abordaje muy particular en los medios de información. Y vamos a hablar esta semana, Alexia, de uno de los momentos de la historia reciente del mundo que trajo una enorme cantidad en la vida democrática de todos los países del mundo. Pues sí, Andrés, justamente el tema de esta sección tiene que ver hoy con un evento que ocurrió en 1989, que, por así decirlo, marcó el fin de una barrera física, también simbólica, que dividió a Europa, pero también al mundo durante la llamada Guerra Fría. Así es que si tienen una idea de más o menos de qué vamos a hablar, pues mándenos un mensajito a nuestras vías de comunicación. Entre tanto, ¿qué les parece si se quedan y nos acompañan a esta conversación en torno a los trabajos ganadores de la edición 2023 del Premio Nacional de Periodismo? El Premio Nacional de Periodismo reconoce cada año a periodistas que, con rigor, abordan temas cruciales para la sociedad mexicana, y ya fueron anunciados los ganadores, y de ello hablaremos hoy con Bruno Hernández Levy. Él es jefe del Departamento de Cultura Digital de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y también presidente del jurado del Premio Nacional de Periodismo. Así que, bienvenido, Bruno, qué gusto tenerte por acá. Me da mucho gusto saludarles, Alexia, Andrés, y bueno, a las audiencias, muchísimas gracias por la invitación, y siempre un gusto, sobre todo de estos temas de nuestros periodistas ganadores de este año. No, hombre, al contrario, Bruno, qué gusto saludarte nuevamente aquí, tenerte de nuevo aquí en este espacio para pues platicar, y antes de que entremos en la lista de quienes ganaron, vamos a regresar un poquito. ¿Por qué es importante, Bruno, que sigamos teniendo un Premio Nacional de Periodismo, que sobre todo antes lo entregaba el Estado como premio castigo, y que ahora pues ya es un premio desde hace un par de décadas, un premio casi más entre pares, más ciudadanizado? Este premio en particular, hoy estamos llenos de premios nacionales de periodismo que salen, a veces parece que hasta en el serial. Estamos llenos por todos lados de este tipo de premios. Lo cierto es que el Premio Nacional de Periodismo que otorga el Consejo Ciudadano del Premio Nacional de Periodismo es característico por lo que dices, porque era el premio que antes otorgaba el gobierno y que a partir del 2001 se ciudadaniza y se lleva, digamos, al seno de las universidades públicas estatales, se lleva como a otros espacios que permiten que sea la propia ciudadanía la que premie a las y los periodistas en este país, ¿no? Su trabajo, sobre todo. Y en ese sentido podemos encontrar entre las personas que seleccionan estas piezas, pues sí, justamente a personas que ejercen el periodismo, pero también tenemos a otros que son investigadores o investigadoras, tenemos a otros que se dedican a cuestiones de comunicación y no necesariamente en medios grandes, ¿no? Es decir, tenemos una variedad de personas y de perfiles que permiten que
estos trabajos que se están presentando realmente sean valorados, pues desde esta perspectiva ciudadana, no nada más es entre colegas, que sí es una parte importante, pero también es una parte del valor que se le da desde la sociedad. ¿Y por qué sería importante esto en este momento? Pues por lo que seguimos viendo, porque si no reconocemos el trabajo de las y los periodistas en este país, el de por sí las complicaciones que hay para hacer periodismo en el país son siempre grandes y el hecho de hacerlo, de premiar estos grandes trabajos, primero es reconocer que se está haciendo un muy buen trabajo de periodismo en este país, que hay un periodismo de muy alta calidad, pero por el otro lado también es hacer visible y hacer evidente las condiciones en las que esto se está haciendo. Es decir, no son las mejores condiciones, hay problemáticas de contratación o de formas de pago, ¿no? Hay cuestiones que tienen que ver con la seguridad, hay cuestiones que tienen que ver incluso, bueno, pues con las prestaciones, ¿no? Es decir, tenemos una serie de elementos que nos permiten ver que las condiciones para hacer periodismo en México son adversas y que a pesar de eso tenemos un periodismo de muy alta calidad y por eso es importante reconocerlo y más desde la ciudadanía y no desde un poder político o un poder económico. Oye, Bruno, con esta diversidad de perfiles, de voces que hay en el jurado, de los que ya nos dabas cuenta, yo quisiera preguntarte ahora qué criterios son clave justo para seleccionar a las y los ganadores de cada año, en particular de esta edición. Siempre hay consideraciones básicas, ¿no? Que tienen que ver, por ejemplo, con que pues esté escrito en un buen español, que el manejo del lenguaje sea correcto, adecuado, en caso de que sea escrito, pero también, bueno, si es hablado o si es de otro formato, que el uso del lenguaje sea correcto. Eso es pues una básica. Pero lo cierto es que cada una de las categorías pues tienen criterios propios de la categoría, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquellas que son más de una estética visual, pues estaremos cuidando elementos de la estética visual. Si bien los temas son importantes y se consideran como parte, digamos, la relevancia de los temas, también es cierto que no todos los temas que queremos tocar por fuerza tuvieron como un impacto nacional. Algunos sí, algunos tienen impacto en lo local y además en lo nacional. Pero muchas veces lo que se está viendo es la calidad del trabajo periodístico, independientemente de si se hizo en un gran medio y salió, llegó a un auditorio muy amplio, o si se hizo en un medio más pequeño y llegó a un lugar más acotado. Entonces, a veces teníamos estas discusiones acerca de, bueno, hasta qué punto lo que estás premiando es más el tema que el trabajo y por eso era importante decir, no, a ver, aquí, si bien el tema es importante y es relevante, lo que estamos premiando no es que toquen el tema, lo que estamos premiando es el trabajo periodístico que hay detrás. Ahora, algo que es muy interesante es que gracias a que tenemos esta composición diversa del jurado, tenemos a gente que se ha dedicado a hacer periodismo en las distintas categorías que nosotros evaluamos y por lo mismo también muchas veces nos ayudan a entender mejor cuál fue todo el trabajo que hubo detrás de una pieza periodística, ¿no? ¿Qué es lo que le implicó al periodista hacer ese tipo de trabajo? Y eso también es algo que consideramos, ¿no? Entonces, pues los criterios están ahí en la página de periodismo.org.mx, que es donde tenemos pues toda la convocatoria y tal, pero sí creo que esto que les platico yo son cosas que no van a encontrar como directamente los criterios ahí escritos, pero que sí es algo que para nosotros es muy importante y sobre todo pues para poder identificar entre dos muy buenos trabajos cuál es el que tiene que ser el ganador del Premio Nacional de Periodismo. Dices algo bien valioso, porque cuando se privilegia el procedimiento, el método, la hechura, la técnica investigativa por encima del tema, entonces lo que se está premiando precisamente es el trabajo del periodista, no la nota en sí, ¿no? Entonces, de todo este cúmulo de trabajos que ustedes recibieron, que fueron, no sé, 1000 quizá, ¿cómo fue esa primera curaduría? ¿Cómo empezar a decidir estos pueden ser finalistas o cómo estuvo el proceso? Pues sí, tienes razón, fueron 1013 este año y de esos 1013 hicimos un primer filtro para que nos quedaran 944, que fueron ya sobre los trabajos que estuvimos haciendo evaluación. Este año tuvimos a 22 personas que conformaron el jurado. A cada persona más o menos le tocaron de 3 categorías para revisar en la primera vuelta. Entonces nos quedaba por categoría, pues más o menos como unas 5 o 6 personas, poquito más, que revisaban todos los trabajos de cada categoría, ¿no? Entonces, ese primer momento, pues siempre es difícil porque es el gran volumen, aunque bueno, pues como nos enfocamos en
solo 3 categorías cada jurado, pues eso lo hace un poquito más comprensible y más sencillo. Sin embargo, en esa primera ronda lo que sucede es que nos piden escoger a 3 trabajos que creamos que pueden ser ganadores en esa categoría, ¿no? Y esa selección de esos 3 trabajos, pues al final, en muchos casos resulta como más o menos, digo, no digo que sea una tarea sencilla, pero sí cuando menos el hecho de que te den 3 oportunidades de 3 trabajos que crees que son muy buenos, pues te da opción de colocar esos, ¿no? Que de hecho el problema que viene después es cuando de esos 3 tienes que escoger uno, ¿no? Entonces, en esta primera etapa, pues eso pasa. Cada quien escoge 3 trabajos por cada categoría y todos esos se juntan en una primera ronda, digamos, de seleccionados, que estos seleccionados son más o menos como 100 trabajos, ¿no? Que es más o menos el 10% de lo que se recibe. Quedan como en esos 100 trabajos, poquito más. Y ya que tenemos esos 100 trabajos, entonces sí, todos los jurados tenemos que ver todos los trabajos de todas las categorías, no importa cuál. Y había compañeros que de repente decían, y esto pasa año con año, que no se sentían como muy afines de repente a cierto tipo de producto con respecto a otro, porque pues están más acostumbrados a trabajar con audiovisual o están más acostumbrados a trabajar con lo sonoro o con lo escrito, ¿no? Entonces de repente, en algunos casos unos decían, híjole, es que me cuesta trabajo, pero decíamos, no, pues aquí se pide que todos los jurados escojan o sea, bueno, más bien revisen todas las categorías y escojan de todas las categorías. Entonces, una vez que todos revisamos estos más de 100 trabajitos que nos quedan de la segunda fase, ahí llega el punto donde cada uno empezamos ya las sesiones de deliberación. Estas sesiones de deliberación sí son cara a cara. No las hacemos presenciales como se hacían antaño, ahora se hacen en línea porque el jurado está repartido en todo el país. Entonces, tenemos gente en la península de Yucatán, tenemos gente en la península de Baja California y tenemos gente en cada uno de los rincones del país. Entonces, bueno, ahora nos vemos en línea y tenemos más o menos cerca de 8 o 9 sesiones de deliberación. En cada una se ven de 1 a 2 categorías. Y lo que hacemos es que previo a esa deliberación hacemos una prevotación, digamos, ¿no? O sea, cada quien dice cuál de esos trabajos que están en esa lista de 12 o 13 que al final resultaron para esa categoría debería ser el ganador del Premio Nacional de Periodismo. De aquellos que obtienen más atención del jurado es sobre los cuales se discute durante la sesión de deliberación y ahí es donde las sorpresas vienen, porque de repente uno piensa que estaba muy cantado en la primera ronda, por ejemplo, de deliberación, estaba muy cantado que iba a ganar un trabajo y cuando ves la votación te das cuenta que el que ganó fue, o sea, que el que fue saliendo fue otro trabajo y a veces estas rondas pueden darse en 2, 3 vueltas hasta llegar al punto pues de tener ya quién es el trabajo ganador. Oye, qué interesante esto que nos comentas, porque justo no es información que puedas encontrar en la página del Premio Nacional de Periodismo, así que te lo agradecemos mucho, Bruno, pero a ver, ya hablamos que lo que se premia es la buena práctica periodística más allá del tema que se aborde, pero a mí sí me da curiosidad saber si hay, no sé, patrones, por así decirlo, si podemos identificar ciertas temáticas que estén llamando la atención de las y los periodistas en estos años, particularmente, pues sí, en esta edición. Y fíjate que algo que me gusta mucho es que cada año siempre hay alguien que tiene mucho interés en el premio, ¿no? Tenemos varias personas a nivel nacional que están interesadas en el premio y que cada año nos regalan análisis sobre el trabajo que se hizo en el jurado. Y eso es súper bueno y me parece que es muy interesante porque permite reflejar algunos patrones que nosotros podríamos ir previendo cuando estamos en las deliberaciones, pero que al final pues son resultado de lo que ya encontramos y de lo que estamos premiando. De los temas que se han sido como recurrentes y que seguimos viendo este año, tiene que ver con temas de desaparición forzada, con temas de trabajo y abuso infantil, con temas de trata de personas, también cuestiones de medio ambiente. El medio ambiente siempre es un tema que aparece comúnmente en los trabajos y también, por supuesto, en los trabajos premiados. Este año en particular, desastres naturales tuvo, o sea, siempre hay algo, pero este año pues tuvo más impacto porque como estamos evaluando 2023, ese fue el año de Otis, y entonces, bueno, Otis apareció como desastre natural y fue muy prominente en algunas categorías. Cuestiones de problemas de salud pública es también un tema recurrente.
asuntos de corrupción. Ayotzinapa también sale recurrentemente y pensábamos que Ayotzinapa iba a salir, pero no pensábamos que con la fuerza con la que salió, pensando que es hasta 2024 que se cumplía como aniversario y demás, pero sí también fue muy recurrente Ayotzinapa. Entre los ganadores de este año, ustedes van a encontrar, entre los trabajos ganadores, ustedes van a encontrar unos que tienen que ver con las prácticas que tenía el ejército, con estos vuelos que salían de la base en Acapulco, ¿no? Y que tiraban cuerpos en el mar y demás. Aparece más de un trabajo con esa temática, ¿no? Que no es una temática nueva, es un tema de una situación que se dio en los setentas y sin embargo, pues toma relevancia y cobra foco a partir de la mirada de los periodistas que recuperaron información y que lo están poniendo, pues ahí a la vista de todos en este momento, donde además, pues sigue habiendo críticas con respecto al papel de los militares, por ejemplo, en el caso del tema de Ayotzinapa justamente, ¿no? Y donde todavía no se alcanza una solución que tenga a la gente pues, como satisfecha. Bueno, pero ahora sí, antes de hacer una pausa, mi querido Bruno, vamos a hacer una primera revisión de la lista de trabajos que ganaron el Premio Nacional de Periodismo. ¿Quiénes son sus autores, sus autoras? ¿Por dónde quieres empezar? Podemos ir en orden, si quieres, bueno, en el orden que los anunciamos, y el primero podría ser el de caricatura, historieta y animación. Bueno, pues en esta categoría es una categoría que nos gusta mucho porque siempre es algo que es muy, pues nos permite ver de manera muy, muy clara ciertas cuestiones de la realidad y lo presentan siempre de una manera muy creativa. Aquí tuvimos solamente una pieza ganadora, aquí no hubo mención honorífica. En el caso de la pieza ganadora, esta la hizo Acelo Ruiz Villanueva. Su trabajo se llamó Búsqueda Imposible, lo publicó en El Universal. Y esta obra en particular nos llamó la atención porque era esta representación justamente de lo que estamos hablando del caso Ayotzinapa. Y es una representación donde él pone a las familias un poco como buscando en los campos, que algunos pues lo entendían también como campos de cultivo y otros como campos en general, que estos campos son expedientes, ¿no? Entonces el hecho de poner a estas personas como buscando en estos expedientes y después pues ahí la imagen de la persona que representa a los militares cerrando el cajón, ¿no? Tratando de cerrar el cajón y ahí que le digan que no, por favor, no lo cierres, es lo que llamó mucho, mucho la atención de las y los personas del jurado. Y eso, estuvo muy cerquita de otro trabajo que iba a ganar, que tenía que ver con desapariciones ahora y de madres buscadoras, que ese es un tema que en esta categoría constantemente aparece, ¿no? Pero bueno, al final este fue el trabajo ganador. Oye, Bruno, ¿te late si hacemos una pequeñita pausa y ahorita regresamos con las siguientes categorías? Con mucho gusto, claro que sí. Perfectísimo, no se vaya, regresamos, estamos platicando con Bruno Hernández Levy, él es presidente del jurado del Premio Nacional de Periodismo y estamos abordando justamente pues la lista de ganadores de la más reciente edición de los premios que se acaban de anunciar hace poco y que tienen que ver con trabajos que fueron publicados durante el 2023. No se vaya, regresamos. Vamos a hacer nuestra tradicional pausa a medio camino para recordarles que estamos aquí pendientes en las redes sociodigitales. En Facebook nos encuentran como Periodismo Hoy, en X como @hoyperiodismo, como siempre, pendientes de sus comentarios. Ahí van a poder encontrar nuestro podcast que semana a semana también compartimos en estas plataformas y que están en la página de internet de Radio Educación, www.e-medioradio.edu.mx, y por supuesto, más pistas de un día en la prensa. Así es, porque el tema de hoy en esta sección tiene que ver con algo que ocurrió el 9 de noviembre, pero de 1989, una noche en la que miles de personas se reunieron para, digamos, brincar una estructura que separaba familias, amigos en un país europeo. No voy a decir más, hasta ahí dejamos la pista. Y mientras tanto, seguimos platicando con Bruno Hernández Levy sobre el Premio Nacional de Periodismo.
Continuamos la conversación con Bruno Hernández Levy. Estamos hablando en torno a las y los ganadores del Premio Nacional de Periodismo. Y bueno, pues nos estabas platicando, Bruno, de la lista de ganadores justamente de este año. Ya hablamos un poquito de cómo es que se eligen los mejores trabajos, los trabajos que van a ser premiados. Y ya nos habías dado también pues el nombre de quién ganó en la categoría de caricatura. Pero ¿qué te parece si vamos con las siguientes categorías? Claro que sí, con mucho gusto. Pues continuamos con Crónica, Periodismo Narrativo. Esta la ganó Marcela Turati Muñoz, la ganó por el trabajo de Los vuelos de Alicia, y esto lo publicaron en varios espacios, lo publicaron en Revista Anfibia, en Quinto Elemento Lab y en el portal de A dónde van los desaparecidos. Este trabajo es un trabajo que llamó mucho la atención del jurado, pues sobre todo porque cuenta la historia de una persona que se llama Alicia de los Ríos Merino, alias Susana, ¿no? Durante el tiempo de Guerra Sucia. Les decía que esto, pues mucho es la historia de estos vuelos que pues llevaban a cuerpos al mar y los tiraban, pues un poco para el tema de desaparecer. En entrevistas posteriores que se hicieron con Pepe Rebeles, que luego ahorita llegaremos a ese tema, platicaba mucho que de lo que se planteaba era que esas eran prácticas que pues venían orientadas por el gobierno norteamericano y que se pensaba que en México había sido, digamos, un poco como consecuencia de lo que había pasado en Sudamérica, pero se encuentra a partir de estas investigaciones que se hace que pues no, que aquí se venía haciendo también un poco a la par, un poco antes, ¿no? Entonces, en este caso en particular, en el trabajo de Turati, pues tiene mucha, digamos, un muy buen uso de la lengua, ¿no? Atrapa a la gente que la lee y pues te pone en este caso, pues en la posición de una persona, que esta es una de las cosas que también se busca, que podamos tener piezas periodísticas que nos permiten conocer un tema de relevancia social amplia, pero a partir de lo que está viviendo una persona en particular, que en este caso es Alicia, ¿no? Entonces, este fue el primero de los trabajos que premiamos con este tema de los vuelos de la muerte, que en este caso se llama pues Los vuelos de Alicia, porque lo cuenta a partir de la propia historia de Alicia. En esta categoría en particular, sí tuvimos una mención honorífica, y esa fue para Ricardo Hernández Ruiz, con un texto que se llama Los niños de la zafra, la infancia en los cañaverales del Caribe mexicano. Esta la publicó en Gato Pardo. Y pues esta es interesante, digamos, para la gente que no conoce la vida de las personas que trabajan en la zafra, en la cosecha de la caña de azúcar. Es muy fuerte porque pues permite ver lo que están viviendo los niños que tienen que trabajar en esas condiciones. Y de hecho, pues no solo los niños, sino en general la gente que trabaja en la zafra realmente pues vive condiciones muy complejas. Y este trabajo hizo muy buen trabajo de transportar a las personas a ese entorno y a mostrarlas, a llevarlas un poco de la mano en ese sentido, ¿no? Es algo que la verdad al jurado le gustó muchísimo y pues no quisimos dejar de darle esa mención honorífica. Ya en el caso de la entrevista, ahí el ganador fue Alejandro Santos Cid. El trabajo que hizo en entrevista se llama Dentro de la cárcel con Pablo López Alavés, 13 años preso por un crimen que no cometió. Espero que mi voz llegue a los oídos de López Obrador. Esta la publicó en El País en su edición de México. Y pues bueno, como casi todo el titular nos dice la historia, ¿no? Es un poco esta historia de esta persona que está en prisión, ¿no? Que esto también nos pasa año con año, encontrar esas historias de gente en prisión, y que pues cuenta esta historia, ¿no? De este líder indígena zapoteco, ¿no? Que es acusado injustamente de asesinato por defender un tema de tala ilegal en la zona, ¿no? Entonces creo que bueno, también este fue también. Tuvimos otro trabajo por ahí que estaba muy cerquita de ganar, pero este fue el que llamó más la atención, justamente por colocar esta situación de la gente que está luchando por por mantener nuestros espacios naturales, y que a pesar de eso, pues tienen pues complicaciones, ¿no? Derivadas sobre todo de muchos intereses que están detrás. En el caso de fotografía, esto fue muy interesante porque en fotografía fue una de las categorías donde más tuvimos presencia del tema de Otis y del huracán Otis en Acapulco, y era pues muy claro porque pues todo el mundo quería mostrar los retratos que había de Otis. Entonces, en este sentido, el ganador no fue Otis, sino que el ganador fue Fernando Rafael Méndez Medina,
El trabajo fue el de Brinco la Frontera, que estuvo publicado en el Diario de Juárez. Y básicamente la imagen es de una persona que está, este, digamos que brincando una reja que está muy cerca de la valla fronteriza muy alta y está brincando como hacia donde está una patrulla de agentes fronterizos, ¿no? Entonces lo captura justamente cuando está en el aire, congela ese momento y fue algo que llamó muchísimo la atención. Siempre también tema de migración es un tema constante que aparece sobre todo en fotografía, pero también en otros temas, en otras categorías. Y bueno, en este caso fue esa la ganadora y nos pareció que era importante porque era una imagen creada en un diario regional, ¿no? Es decir, y que daba todos los elementos necesarios para ganar el premio. Pero, como les decía, Otis fue también un gran tema que estuvo recurrentemente apareciendo, pero de todos los trabajos que vimos de Otis, nos pareció que el que hizo Rodrigo Alfonso Oropesa Rugama, de la agencia France Press, fue el que mejor funcionaba porque, bueno, de entrada ahí, entre la colección de fotos que tiene, está una foto que se hizo muy representativa de cómo iba llegando el presidente en un jeep y que estaban ahí apoyando los militares porque se había atascado en el lodo, ¿no? Pero independientemente de esa foto, en general, toda la serie de fotos permiten contar la historia de qué fue lo que se vivió, ya pasado el tema o sea, lo que vivieron la gente que estaba después del desastre natural y lo permite mostrar sin necesidad de un texto. Eso era lo que nos parecía que era fantástico. Ahora bien, en otra categoría que a mí me gusta mucho porque esta categoría platicaba hace un par de semanas con la gente de la Red Nacional de Gacetas y Revistas Universitarias. Este es uno de esos temas que eventualmente hemos tenido muy cerquita de ganar a justamente materiales publicados en estas gacetas y revistas universitarias. Me refiero al periodismo científico y cultural. Este año pues el ganador fue el trabajo de Epilepsia, la posibilidad de renacer. Ese lo hicieron un equipo conformado por María del Carmen Clement Palmer, Carlos Antonio Sánchez Rodríguez y Eugenio Ríos Sánchez, ¿no? Esto fue publicado en un podcast que se llama Pan Pa'l Susto, que ha tenido ahora mucho revuelo entre la gente a la que le gusta este tipo de contenidos. Está muy contento con lo que están produciendo aquí en Pan Pa'l Susto. Esta lo que tenía de interesantísimo y que me parece que da como una mezcla entre lo científico y lo cultural es que habla sobre la historia de una persona que vive con epilepsia, pero que le da un sentido distinto al vivir con la epilepsia. Es decir, no se siente mal por vivir con la epilepsia, sino al contrario, siente que cada vez que tiene un ataque epiléptico, es un renacimiento para esa persona, ¿no? Entonces, el hecho de resemantizar o dar un sentido distinto al padecimiento, nos pareció que era muy interesante y bueno, la manera de presentarlo y todo en términos sonoros, creímos que era un muy buen trabajo, que mezclaba en este caso un poco la parte de lo científico con lo cultural en términos del sentido que le damos a ciertos padecimientos o a vivir con ciertas condiciones de salud. Aquí en Científico Cultural, sin embargo, también tuvimos una mención honorífica. Esta se fue para Andrea Carlota Jiménez Arratibel, ella por el trabajo del viaje de un mal hereditario y sin cura de los Pirineos a las montañas de Veracruz, del país México, y pues que bueno, habla mucho a través de entrevistas y testimonios, de tanto de la gente afectada como de especialistas, pues da mm, como este sentimiento de comunidad y empatía con lo que sucede, ¿no? Es muy clara esta enfermedad que es como muy rara. Pues sí tiene, la pieza es muy clara en términos narrativos, ¿no? Además, va acompañada de unas fotografías que estas también participaron del lado de fotografía, y que ayudan bastante a darle un sentido a esta historia. Entonces, la verdad es que también esta fue una que llamó muchísimo la atención del jurado y por eso es que ganó esta mención honorífica. En el caso de periodismo multiplataforma, que ya llevaba un par de años ganando el mismo equipo de gente este premio, este año cambia y ahora fue el equipo de N Focus, que en realidad pues es un equipo de gente que en algunos casos ya han sido merecedores del premio en otro momento. Tenemos ahí
a Carlos Carabaña Ruiz del Árbol, Paul Edgar Ramírez Jiménez, Omar Torres Bobadilla, Enrique de la Mora, Berta Guerrero, Íñigo Arredondo, Omar Sánchez de Tagle, Cecilia Guadarrama y Alberto Filio, ¿no? Y entonces, en el caso de ellos, presentaron un trabajo que se llama Los Olvidados de Hidalgo. Este trabajo en particular, pues muestra como de manera cronológica a través de distintos elementos, o sea, mete video, mete interactivos, fotografías, gráficos, mapas, demás, una problemática que hay una presa que se llama Endó, que está en Hidalgo, y pues muestra cómo las aguas residuales que vienen de distintas fuentes terminan contaminando la presa con metales pesados, y pues eso, el tema que hay es, bueno, pues lo de menos es que lleguen ahí, pero ¿qué pasa con la gente de la zona? Y al final los casos de cáncer que han sido reportados que están derivados de esa situación, ¿no? Entonces, la manera de documentar la situación, de presentarla, de traer la atención sobre este problema que tiene que ver con corrupción y que tiene que ver con el medio ambiente, pues nos permite, pues muy bien como acercarnos a eso, y la verdad es que también fue de esos trabajos que gustaron mucho y llamaron la atención del jurado. En multiplataforma, también de N+, hubo un segundo trabajo que también llamó mucho la atención y que de hecho se fue como pues lado a lado, que este se llama Ciudad sin agua, un pueblo contra el gigante de concreto. Pues de Alejandro Melgoza, Omar Torres Bobadilla, Miriam Blancas, Omar Sánchez de Tagle, Íñigo Arredondo, Marcos García, Jorge Ulloa, Williams, Daniel Castañeda, Ana Cecilia Guadarrama y Jennifer González, ¿no? Ellos presentaron este trabajo, que también es un trabajo muy bien presentado, con distintos elementos, con audio, video, partes interactivas y demás, y este pues nos habla más de la situación que vive Joco, el barrio de Joco, pues con todo esto de la transformación que ha tenido en términos urbanos, y pues lo que implica eso para las cuestiones del agua en la comunidad. Nos parecía que el tema es un tema que, pues, por supuesto es relevante, pero la forma de identificarlo y la forma de presentarlo permiten que la gente, pues, reflexione en torno a esto, ¿no? Que no nada más las transformaciones urbanas son como gratuitas, sino que siempre tienen un precio que pagar, y en este caso el precio es el agua. Oye, mi querido Bruno, antes de que el Dime, tiempo Andrés. nos termine de consumir, ya sabes que la radio es ingrata. Déjame preguntarte algo Sí, rápidamente. claro. Todos los trabajos son bastante interesantes, pero como que pone un nuevo piso, ¿no? Un piso cada vez más alto. Para cada siguiente emisión vamos viendo que los trabajos se hacen con mayor calidad, más profesionales, con temas mucho más trascendentales. Y entonces eso hace que como periodistas pues tengamos que trabajar todavía mejor para poder elevar la calidad del periodismo en México, ¿no? Sin duda vamos encontrando nuevas formas de narrar, que también son cosas que van modificándose en el tiempo. Estamos encontrando también se reevalúan géneros que se sentían perdidos o que se sentían difusos. Encontramos piezas de muy buena calidad que muestran que puede seguir existiendo algunos géneros sin necesidad de sentirse en esta pues poca definición, ¿no? Y es cierto que la calidad ha mejorado mucho con el tiempo. Es cierto que sí, estos trabajos que vimos muestran otros niveles de definición, y que es no nada más, es por un lado en toda la parte, digamos, que tiene que ver con contar historias, con narrar historias, pero la otra es toda la técnica periodística, desde el lado del rigor, digamos, y de los elementos periodísticos a tomar, pero también desde toda la otra parte técnica ya de la presentación de estas notas, pues para cómo se presentan y cómo podemos hacer llegar estas historias que estamos contando, cómo las hacemos llegar en distintos formatos y en distintas formas de construir las narraciones. Oye, Bruno, ya para concluir esta conversación, arrancábamos al inicio esta entrevista y tú mencionabas que ahora hay tantos premios de periodismo que parece que casi salen en el serial, vaya. Pero justo en un contexto como pues, ¿cuáles son los retos que enfrenta este premio, el Premio Nacional de Periodismo, para mantenerse relevante en el actual contexto de transformaciones políticas, pero también tecnológicas? Me parece que tenemos que seguir trabajando en muchas vertientes para este premio. La primera es, tenemos que seguir trabajando con las instituciones participantes en el Consejo
y además involucrar a otras instituciones al Consejo Ciudadano del Premio Nacional de Periodismo, porque si ven ahora el número de instituciones que hay realmente reducido con respecto al total de instituciones de educación pública de nivel superior a nivel país, ¿no? Entonces, sí creo que necesitamos más participación de las instituciones, porque esa participación puede promover que tengamos un premio con mejores condiciones económicas. Por ejemplo, el monto económico que antes se daba para el premio se ha reducido en el tiempo, y eso pues en parte tiene que ver justamente con las políticas económicas que tienen las universidades públicas en este país, pero también con el hecho de que se ha reducido el número de participantes en este consejo. Entonces creemos que ampliar esta red de participantes en el consejo, por un lado. Por otro lado, es cierto también que tenemos que aprender, tomar un momento para aprender de lo que hemos estado premiando en el tiempo, para observar los temas que se han estado premiando, y en ese sentido generar mayores elementos que permitan orientar a las nuevas generaciones de jurados hacia cómo poder hacer mejor este trabajo, ¿no? Y la última, yo creo, es seguir haciendo este esfuerzo por acompañar a las y los periodistas que están ganando ahorita el premio, pero también todas aquellas que lo ganaron en el pasado, para que podamos seguir viendo de una manera, pues, mucho más, hacer lo más posible por mostrar ese trabajo y hacerlo grande. Bruno, pues felicidades a quienes ganaron, a quienes participaron y a quienes siguen contribuyendo por hacer un periodismo de mayor calidad. Y bueno, pues a ti también, mi querido Bruno, por la terquedad de insistir en que vale la pena seguir haciendo esto y agradecerte como siempre tu participación. Bruno Hernández Levy, jefe del Departamento de Cultura Digital de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y aparte presidente del jurado del Premio Nacional de Periodismo. Como siempre, un placer platicar contigo en estos micrófonos de la radio pública. Muchas gracias por la invitación, Andrés y Alexia, y pues enhorabuena para la gente que fue ganadora. Tenemos esta premiación ya en puerta, entonces estamos muy contentos. Están invitadas todos a esta premiación que va a ser el 12 de noviembre en la Rectoría General de la UAM. Ahí vamos a estar muy contentos de entregar los premios, y sobre todo que la mejor parte del Premio Nacional de Periodismo es esa sesión, porque es esa sesión donde las y los periodistas nos cuentan cómo vivieron el proceso y por qué para ellos es importante este premio. Entonces creo que va a valer mucho la pena. Si esto lo escuchan en el futuro, pues pueden ver las grabaciones que quedan de la premiación. Si lo escuchan antes de la premiación, son todos bienvenidos. Muchas gracias. Gracias, Bruno. Te enviamos un fuerte abrazo y nos encontramos muy pronto. Sigo pensando que el periodismo de calidad es para todos los días, no nada más para ganar un premio, pero los premios son precisamente ese recordatorio, ese reconocimiento al trabajo bien hecho y, como lo decíamos en la plática, pues que ponen nuevos pisos mínimos para hacer un periodismo de mayor calidad. Recuerden que esta conversación está grabada, guardada en nuestro podcast de cada semana. Lo encuentran en la página de internet de Radio Educación, www.e-medioradio.edu.mx, y claro, lo compartimos en nuestras redes sociodigitales. Y bueno, pues no nos queda más que enviarles un fuerte abrazo, muchos saludos a todas, a todos los ganadores, porque además hoy recibieron este premio en Rectoría de la UAM, allá por el sur de la Ciudad de México, en la alcaldía Xochimilco. Así que enhorabuena para todas, para todos los ganadores. Pero Andrés, ¿qué te parece si vamos de una vez con un día en la prensa, con este espacio en el que recordamos distintos sucesos y su abordaje desde el periodismo? Y hoy vamos a hablar de un evento que marcó el fin de una barrera física, de una barrera simbólica que dividió a Europa, pero también al mundo durante la Guerra Fría. Escuchen bien, ¿de qué se trata? Un día en la prensa. Las grandes noticias que han hecho historia.
El rumor de que el gobierno abriría el libre paso hacia la zona occidental de Berlín estaba en el aire. Gracias a las protestas, se abrió el tránsito sin restricciones ni permisos cuando un alto mando militar dijo: ¡A partir de ahora! El rumor corrió y esa misma noche, miles de personas se arremolinaron en las estrechas puertas fronterizas y esa euforia permitió que cayera el muro de la ignominia aquel 9 de noviembre de 1989. Tras la rendición de Alemania en la Segunda Guerra Mundial, la capital de Berlín quedó dividida en 4 sectores, cada uno controlado por las naciones aliadas más importantes: Unión Soviética, Estados Unidos, Francia e Inglaterra. La resolución incluyó dividir a Alemania en 2 territorios, uno oriental, bajo la influencia soviética, y otro occidental, bajo control estadounidense, británico y francés. Berlín quedó dentro de la zona de control del Ejército Rojo, pero con una zona administrada y supervisada por las naciones occidentales que permitirían mayores libertades que en la zona oriental. Así, la capital alemana quedó dividida geográficamente, pero también se convirtió en una división política e ideológica que definió gran parte de la posguerra y la llamada Guerra Fría. Las formas de vida tan dispares entre Alemania Occidental y Alemania Oriental hacían que miles de personas intentaran escapar del sometimiento soviético. Al menos 2,5 millones lo lograron entre 1949 y 1961. Ante esto, el gobierno comunista ordenó levantar un muro divisorio en Berlín, que se construyó con un cerco de alambre de púas la noche del 13 de agosto de 1961, separando de facto a familias e ideológicamente al mundo. Por años, cientos de personas intentaron saltar el muro y brincar al lado occidental, burlando los 8 puntos de cruce controlados y las 312 torres de vigilancia a lo largo de 155 kilómetros. Entre 1961 y 1989, al menos 262 personas perdieron la vida, asesinadas por policías militares de la Alemania comunista, cuando intentaron evadir la vigilancia y cruzar hacia la zona occidental. A mediados de los años 80, cuando el cambio político que se vivía en la URSS, impulsado por el presidente Mikhail Gorbachev, los gobiernos de los países comunistas perdían también fuerza y las sociedades exigían cada vez mayores libertades. El 9 de octubre de 1989 iniciaron las primeras protestas masivas en la ciudad de Leipzig para exigir libre paso hacia Alemania Occidental. El 4 de noviembre, cientos de personas se reunieron en la Plaza Alexander de Berlín y marcharon pacíficamente hasta cruzar el muro. El 9 de noviembre, en una conferencia de prensa, un alto funcionario alemán dijo que abrirían el muro y a pregunta de un periodista de cuándo sería, el funcionario respondió: ¡A partir de ahora! Y desencadenó una oleada de miles de personas hacia los puntos de cruce. La policía fronteriza no pudo hacer nada para impedir el paso y en pocas horas miles de personas comenzaron a brincar el muro y desde arriba decidieron derribarlo y abrir el paso a la libertad, ante la mirada de la prensa mundial que documentó cómo el muro empezó a caerse a pedazos. Cientos de periodistas de todo el mundo acudieron a Berlín a documentar la apertura, la forma de cómo el muro comenzaba a caer y cómo familias separadas por décadas comenzaron a reencontrarse y a abrazarse. Imágenes que se repitieron por días, semanas y meses en los medios de comunicación. Los medios comunistas no pudieron ocultar la realidad. La caída del muro de Berlín fue también el momento simbólico que marcó la debacle del régimen comunista en el mundo, la reunificación de Alemania en los años 90 y a la postre el fin de la Guerra Fría y de toda una era política, social y económica en el mundo.
Pues hasta aquí la emisión de hoy. De verdad, muchísimas gracias a todas las personas que nos sintonizaron a través de las distintas frecuencias de Radio Educación. Les invitamos a que por ahí pues echen un chapuzón a revisar estos trabajos que ganaron el Premio Nacional de Periodismo 2023, que se acaba de premiar, que se premia en este año 2024. Yo particularmente disfruté mucho el que ganó en la categoría de periodismo científico, este podcast sobre la epilepsia en Pampa al Susto, que la verdad es que tiene muy buenos podcasts y muy bien elaborados. Siempre vale la pena como periodistas echarle una leída a estos trabajos precisamente para ver cómo lo hicieron y tratar de no imitarlos, sino de más bien tomar las cosas que sirven. Pero en fin, pues hasta aquí llegamos en la emisión de hoy. Recuerden que tenemos una cita la próxima semana en la radio abierta, martes a partir de las 13:05 y en las plataformas sociodigitales, pues en el momento en que ustedes lo consideren que nos pueden acompañar. Mientras tanto, como siempre, agradecerles el favor de su compañía y Alexia Cervantes, un placer compartir contigo los micrófonos. El gusto es mío, Andrés Solís. Hasta la próxima. Periodismo hoy. Periodismo es publicar lo que alguien no quiere que se sepa. Todo lo demás son relaciones públicas. Trabajamos para usted en el Servicio Social Karen Sanabria y Lisbeth García, en la edición digital Alejandro Ramírez, la musicalización de Oscar Solís, Edith Rojas en la asistencia de producción, en la conducción Alexia Cervantes y Andrés Solís, en una producción a cargo de Graciela Ramírez para Radio Educación.